Señoras y señores, les saluda su amigo Yoyo Morejón. Esta es La Bola Nostra, el espacio para hablar de béisbol, el actual y de la historia. Y bien, quiero comenzar con una noticia que está haciendo titulares desde ayer. Hoy es 1 de julio, séptimo día del año, mes del año. Jeremy Peña, el campo corto de los Astros de Houston, rechazó una oferta de extensión de contrato por $100 millones y 5 temporadas que lo ataría al equipo con el que ha jugado toda su carrera hasta el año 2030. Ya todo iba en camino de que se firmara esa extensión contractual, pero Jeremy Peña cambió de agente y contrató nada más y nada menos que al poderosísimo Scott Boras. Y Scott Boras se sabe que no le gusta regalarle tiempo a los equipos, no le gusta que sus clientes pierdan el dinero que pueden valer realmente en el mercado. Y le dijo, no, dile que no. Le dijo que no, y ahora Jeremy Peña llegará a la agencia libre en el año 2028, o sea, 2 años antes de lo que le proponía esta extensión contractual. Hay equipos como los Astros, como los Bravos de Atlanta, que se especializan en identificar estrellas a futuro y ofrecerle extensiones contractuales, robándole no es la palabra, sino quitándole tiempo a la agencia libre, extendiendo su estancia en el equipo, y eso garantiza, bueno, pues tener equipos competitivos por un tiempo más prolongado. Por ejemplo, los Bravos le firmaron extensiones contractuales a Ronald Acuña Jr., a Ozzie Albies, a Austin Riley, el tercera base, a Michael Harris tercero, el centerfield, y así a 2 o 3 peloteros, lo que les garantiza un equipo competitivo, independientemente de que este no ha sido un buen año para los Bravos. Y en el caso de los Astros, pues lo hicieron en su momento con José Altuve, lo hicieron con Jordan Álvarez, lo hicieron con Alex Bregman, hasta que finalmente llegó a la agencia libre. Ya sabemos toda la novela de Bregman con Boston y el caso de Rafael Devers, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Jeremy Peña decidió tomar ese riesgo, porque señores, $100 millones no son 2 pesetas, ¿eh? Estamos hablando de dinero, ahí hay dinero garantizado, son 100 millones. Pero, a ver, el muchacho, desde que debutó en el 2022, demostró que está hecho para grandes cosas. No por gusto, los Astros dejaron ir a la agencia libre a Carlos Correa, el boricua, que había sido primera selección del draft en el 2012, si mal no recuerdo, sí, 2012. Bueno, había sido un fenómeno con los Astros, que cuando llegó a la agencia libre, aquello fue una novela de contratos que parecían estratosféricos y nunca fueron lo que prometieron, y le dieron un contrato con los Mets, si mal no me recuerdo si fue con los Mets o los Gigantes, en fin, que Carlos Correa ha sido más rollo que película, ha sido un buen pelotero, pero y por ahí anda hablando boberías, no sé qué tiene en la cabeza este muchacho, hablando boberías de que él es mejor que Derek Jeter, etcétera, etcétera. Óigame. Bueno, vamos a dejar a Carlos Correa con sus locuras por otro lado. Jeremy Peña, el año de novato, batió 22 honrones, tuvo una buena temporada, quinto en la votación del novato del año, y cuando llegó la postemporada se transformó en un monstruo, jugador más valioso de la serie de campeonato
de la Liga Americana, jugador más valioso de la Serie Mundial. Y este año, su cuarta temporada, está teniendo su mejor campaña, bateando por encima de 300. Ya tiene 11 jonrones, 22 es la cifra mayor de jonrones en su carrera, ya va por 11 a mitad de temporada, que por cierto, está ahora mismo en la lista de lesionados porque sufrió un pelotazo y tiene una pequeña fractura en una costilla. Parece que no va a ser una estancia larga en la lista de lesionados, pero bueno. El tema es el siguiente, fíjense, Scott Boras casi siempre ha acertado, casi siempre. Y el mayor ejemplo de todos es Juan Soto. Juan Soto fue rechazando ofertas, rechazó 440 millones, no 100 de Jeremy Peña, 440 millones que le estaban ofreciendo los Nacionales de Washington, y no le regaló un día de más a la agencia libre, y por eso firmó 765 millones con los Mets por 15 temporadas. Y Jeremy Peña pues se encamina a eso, a llegar a la agencia libre con 29 años, una edad joven todavía, y ya veremos qué le consigue en su momento Scott Boras. Por ejemplo, si ahora mismo Yordan Álvarez saliera al mercado, bueno, ahora mismo no, porque ahora mismo está lesionado, pero Yordan Álvarez, el cubano, en su mejor forma, sale al mercado y vale más de los 115 millones que le dieron los Astros. Aquí, bueno, hay un refrán que dice: la luz de adelante es la que alumbra, y con la luz de adelante se fueron Yordan Álvarez, se fue Ronald Acuña Jr., pero, y pongo estos dos ejemplos porque en ambos casos aseguraron un dinero que les ha permitido seguir cobrando en una carrera plagada de lesiones. Yordan, recordemos, en el 2020, por ejemplo, la temporada recortada por la pandemia de solo 60 juegos, solamente jugó 2 partidos, y así ha estado constantemente visitando la lista de lesionados, problemas en las rodillas, Ronald Acuña Jr. también, pero a veces Scott Boras es humano, ¿no? También se ha equivocado. Por ejemplo, muchos recuerdan el caso de Kendrys Morales, que en su caso, cuando llega a la agencia libre, le ofrecen una compensación, es un anzuelo, una carnada que le tiran los equipos a los agentes libres, una oferta calificada para retenerlo un año más por X cantidad de dinero. Y Scott Boras le dijo a Kendrys Morales: dile que no, que yo te consigo un mejor contrato en la agencia libre. Y le dijo eso mismo a J.D. Drew, y ninguno de los dos consiguieron contrato. Dejaron pasar ese dinero que le ofrecían sus respectivos equipos, y los contratos que consiguieron fueron inferiores a eso. No se puede decir que Scott Boras se equivocó, porque hasta ese momento, desde que se había establecido esta oferta calificada, hacía 4 o 5 años atrás, ningún jugador la había aceptado y todos habían conseguido mejores contratos. Bueno, pasó esto y no... en el caso de Kendrys Morales y de Drew. Y también está el lamentable caso de José Fernández, el cubano lanzador de los Miami Marlins, que los Marlins le ofrecen una extensión contractual por $40 millones en aquel momento. Le iba a retrasar 2 años su llegada a la agencia libre. Scott Boras le dijo: dile que no. Los Marlins aumentan la parada, le ofrecen 50 millones. José Fernández lo rechaza, y porque Scott Boras le dijo: cuando tú llegas a la agencia libre yo te consigo más de 200 millones en aquel momento.
y lamentablemente pasó lo que pasó y Fernández murió en aquel accidente marítimo. Y en ese mismo caso estaba también Marcelo Zuna, a quien los Marlins le ofrecieron una extensión. Él la rechazó y bueno, en el caso de Ozuna le fue mejor en su vida y todavía está jugando pelota con los Bravos y ha ganado una cantidad notable de dinero. Así que el que no toma riesgo no triunfa. Le deseamos suerte a Jeremy Peña en esta aventura, porque es una aventura. Uno no sabe qué puede pasar de aquí al 2028. La lógica dice, en su caso, que es un buen pelotero. Yo recuerdo cuando él debutó, a mí él me recordó mucho a Alex Rodríguez en sus inicios. Quizás también usaba el número 3, que era el número de Alex Rodríguez con los Marineros de Seattle. La manera de pararse a batear me recordaba mucho a Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, vamos a ser honestos, señores. Olvídense del tema de que si usó esteroides, de que si incluso llegó a liderar una red de contratos para usar esteroides en el laboratorio Biogénesis de aquí de Coral Gable en Miami. Olvídense de eso. Como pelotero, Alex Rodríguez es, vamos a no ser absolutos, uno de los 3 mejores peloteros latinos en toda la historia. En toda la historia. Que entre o no al Salón de la Fama, bueno, ya eso queda a opinión de los votantes. Yo soy uno de los votantes y de antemano siempre he dicho que yo no votaré por Alex Rodríguez, no porque haya usado esteroides, sino porque reincidió en el uso de esteroides, lo cual me parece una estupidez. Ya a la vez que se establece una política de sanciones, usted puede cometer un error, eso es humano, lo comete, cumple la sanción y después se incorpora, sigue jugando, como le pasó a muchos otros, Andy Pettitte, por ejemplo. Pero Alex Rodríguez fue tan imbécil, no tiene otro nombre, como lo fue Manny Ramírez, como lo fue Robinson Cano, que reincidieron en el uso de sustancias prohibidas. Pues Jeremy Peña me recordaba mucho en muchas cosas a Alex Rodríguez, que también comenzó como campo corto de los Marineros de Seattle. Así que buena suerte a Jeremy Peña y ojalá el 2028 le depare mucho dinero en su agencia libre. Y hoy es el día de Bobby Bonilla. Si alguien tiene resuelta su vida en este mundo, es Bobby Bonilla. El hombre que cada 1 de julio hasta el 2035, estamos hablando de que faltan 10 años todavía, el 1 de julio recibe de los Mets un cheque, déjenme decir la cifra exacta, porque es $1.193.248.20. ¿Qué pasó? A ver, ahora se han puesto muy de moda los contratos con dinero diferido. Eso como por ejemplo, el de Shohei Ohtani, 700 millones por 10 temporadas con los Dodgers de Los Ángeles, que le permitirá cobrar 680 millones de manera diferida. Pero el primero fue el de Bobby Bonilla. ¿Qué pasa? En el año 2000, los Mets le debían 5.9 millones a Bobby Bonilla, quien no juega a béisbol desde el 2001, por cierto. Y Dan Gilbert, el agente de Bonilla, acordó diferir los pagos. Diferir los pagos con un 8% anual. Y esos 5.9 millones se convirtieron en 1.8
bueno, ya les dije la cifra exacta, en $1.193.248.20 por 35 años. Una locura total. ¿Por qué los Mets aceptaron esa oferta? ¿O por qué los Mets estructuraron de esa manera los pagos? Porque en ese momento los Mets estaban al borde de la quiebra, porque el dinero del equipo estaba en un fondo de inversión en Wall Street que lo llevaba Bernie Madoff, aquel sinvergüenza que lo que tenía con el dinero de sus inversionistas era un esquema Ponzi, un esquema piramidal de estafa, era un estafador, y por eso se murió en la cárcel Bernie Madoff. Y entonces a los Mets, pues, en una movida desesperada, pues aceptaron pagarle ese millón y fracción a Bonilla cada 1 de julio, y ya se conoce como el Día de Bobby Bonilla. Después de eso, déjenme decirle, no es Bonilla el único que recibe buen dinero, buen dinero diferido. De hecho, el propio Bonilla tiene un segundo contrato de plan diferido con los propios Mets y los Orioles, que le paga $500,000 cada año por 25 años. Esos pagos comenzaron en el 2004. Ojo, cuando termine el famoso Bobby Bonilla Day, todavía Bonilla va a estar cobrando $500,000 hasta a ver, si son 25 años. No. Eso termina en el 2029. El Bobby Bonilla Day sigue hasta el 2035. Brett Saberhagen, aquella estrella de los Reales de Kansas City en la Serie Mundial del 85 y todo, bueno, pues todos los años, desde el 2004 hasta el 2029, recibe $250,000 de los Mets también. Max Scherzer, que todavía anda lanzando, recibirá $105 millones hasta el 2018 en pagos diferidos de los Nacionales de Washington. Manny Ramírez, todavía hasta el año que viene, tiene para cobrar de manera diferida 24.2 millones. No es que no son 24.2 millones anuales, es un dinero diferido que él sigue cobrando. Ken Griffey Jr. ya está en el Salón de la Fama y todo. 3.59 millones de los Rojos cada año recibió hasta el año pasado. Así que estos son algunos de los contratos. Pero fíjense, Bobby Bonilla, que no juega desde el año 2001, que tiene 61 años, va a cumplir 62 este año. Él cobra más que Yordan Álvarez este año, que cobra $764,000, porque la extensión contractual todavía no ha comenzado o está estructurada de una manera gradual que empieza a cobrar el monto mayor del dinero al final. Tommy Edman, $722,000. Adolis García, Isaac Paredes, Jonah Heim, unos cuantos peloteros que están brillando en las grandes ligas y cobran menos que Bobby Bonilla. Bueno, pero así es el negocio. Como dice el refrán, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Nos seguimos viendo aquí en La Bola Nostra para hablar de la actualidad y la historia del béisbol.